información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales, siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. No son pocas las ocasiones en las que, por desgracia, hemos hablado de enfermedades. El cáncer, la diabetes, las infecciones o la bronquitis son solo algunos ejemplos de algunas de ellas, las que suelen vivir a diario entre nosotros. Otras, como el coronavirus, parece que llegaron para quedarse. Sin embargo, en la otra cara de la moneda nos encontramos con aquellas que no tienen casi visibilidad ni tampoco investigación. Durante este programa queremos hablar de las llamadas enfermedades raras, aquellas que la padecen muy pocas personas en el mundo y que, por desgracia, no tienen cura. Una enfermedad rara o poco frecuente es aquella que afecta a un pequeño número de personas. Cada país tiene una definición diferente dependiendo del número de población que la padezca. En la Unión Europea, una enfermedad es considerada como rara cuando la prevalencia es inferior a 5 casos por cada 100.000 personas. En Estados Unidos se empieza a considerar así cuando la sufren menos de 200.000 personas, mientras que en Japón el umbral está en menos de 50.000. En cualquier caso, se trata de porcentajes muy bajos de población. En Europa, concretamente, hablamos del 0,05%. En el caso de las enfermedades raras, son muy importantes los estudios globales. La colaboración internacional es imprescindible, ya que es imposible reunir en un solo país una muestra válida para desarrollar investigaciones clínicas con buenos resultados. Cada 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Poco se sabe de las conocidas como enfermedades raras, por eso la investigación y el apoyo son tan necesarios. Pero sí se sabe que la mayor parte de ellas son genéticas y como consecuencia crónicas. La Organización Europea de Enfermedades Raras estima que el 80% de ellas tienen un origen genético, mientras que un 20% pueden ser el resultado de infecciones, alergias o causas degenerativas. Los síntomas de estas enfermedades pueden aparecer al momento de nacer, mientras que otras una vez alcanzada la edad adulta. Pero ¿cuántas personas viven con una enfermedad rara? La Organización Europea para las Enfermedades Raras estima que entre 5.000 y 7.000 enfermedades distintas conocidas existen. Esto, basado en porcentajes, supone que entre el 6 y el 8% de la población europea padece al menos una de ellas. Y si nos centramos en España, en nuestro país, vemos que hay 3 millones de personas con alguna enfermedad poco frecuente. Sin embargo, algunos médicos apuntan a que esta cifra podría ascender si existiesen más diagnósticos o más investigación. La problemática que rodea este asunto es que en la mayoría de los casos no hay suficientes estudios clínicos. La escasez de conocimientos genera retrasos en el diagnóstico o incluso diagnósticos equivocados. Eso se traduce en impedimentos para tratar de mejorar la calidad de la vida de los pacientes. Una vez visto y explicado lo que es una enfermedad rara, se preguntarán cuáles son los distintos tipos que existen. Por desgracia, y como se pueden imaginar, la lista cada vez es más larga y es prácticamente imposible analizar y explicar cada una de ellas. Pero hemos querido hacer una selección de algunas para ver cuáles son sus síntomas y si tienen o no ayuda médica. Empezamos por el síndrome X frágil. Se trata de una enfermedad genética debido a un defecto hereditario en el cromosoma X. Es la causa conocida más frecuente del retraso mental hereditario y se estima que en España el porcentaje sea de 1 por cada 4.000 personas. ¿Y qué síntomas provocan esta enfermedad? Uno de ellos es el retraso en el desarrollo. Esto sobre todo se nota en niños más pequeños, ya que no se sientan de forma correcta, no caminan o no hablan al mismo tiempo que otro niño de su edad. Los que padecen esta enfermedad también tienen problemas con el aprendizaje para aprender cosas nuevas y además tienen ciertos problemas sociales y de conducta. Les cuesta hacer además contacto visual, tienen ansiedad y suelen hablar y actuar sin pensar. Para poder diagnosticarla hay que analizar el ADN de las personas mediante una muestra de sangre. También tenemos que hablar del síndrome de Möbius. Es una enfermedad neurológica, congénita, que afecta al desarrollo sobre todo. Y es que 2 de los principales nervios craneales, el sexto par craneal y el séptimo par craneal, no están totalmente desarrollados. Esos nervios controlan tanto el parpadeo como el movimiento lateral de la cara, también las expresiones. Debido a esto, las personas que padecen esta enfermedad tienen parálisis facial y falta de movimiento en los ojos. ¿Y cuáles son sus síntomas? Pues además de afectar al movimiento de la cara, los pacientes no pueden seguir un objeto con el ojo, suelen tener estrabismo y también problemas auditivos.
Otra enfermedad rara es el denominado como síndrome de Tourette. También se le conoce como la enfermedad de los tics. Ya se caracteriza por tics constantes, repetitivos e involuntarios. Estos tics normalmente empeoran durante momentos estresantes o de gran emoción y en algunas etapas más tranquilas de la vida pueden llegar a desaparecer, pero de forma temporal. ¿Y qué tipos de tics hay? Aquí hay que diferenciar entre tics motores y tics vocales. Los motores son referentes al cuerpo, como sacudir un brazo o parpadear de forma rápida. Los vocales, por otro lado, permiten emitir sonidos involuntarios, como puede ser a lo mejor gritar. El síndrome de Tourette no se puede diagnosticar con una sola prueba. Para ello, los médicos tienen que hacer un profundo análisis de cada tic, de su duración y del momento exacto en el que aparecieron. Otra de las enfermedades de las que hay que hablar es la disfagia. Y para ello hemos querido hablar con Marta, neurologopeda, que ayuda a los que sufren esta enfermedad a mejorar un poco su día a día. Ella nos explica en qué consiste exactamente esta enfermedad, la disfagia, cuáles son sus síntomas y sobre todo cómo afecta a aquellos que la padecen. Empiezo explicando que la disfagia es un trastorno de deglución que aparece cuando los músculos que se encargan de deglutir no presentan ni la fuerza ni la coordinación para hacerlo correctamente. Existen dos tipos de disfagia, está la disfagia sólidos y la disfagia líquidos, pero en muchos casos puede ser mixta, ya sea que tienen dificultad para deglutir, tanto sólidos como líquidos. Las personas que tienen disfagia sólidos tienen que adaptarse al menú y comer alimentos que sean blanditos con una textura homogénea. Es muy importante que eviten las dobles texturas, los alimentos duros, pegajosos, los alimentos que se desmiguen, todo esto para evitar posibles complicaciones. Las personas que tienen disfagia líquidos lo que tienen que hacer es expresarse el agua, ya sea tipo néctar, tipo miel o tipo pudín, para que puedan deglutirla mejor y evitar que esta vaya hacia los pulmones. Los signos que presentan las personas con disfagia son tos después de deglutir, carrasplos después de deglutir, también pérdida de peso, deshidratación y neumonías frecuentes. Las causas de la disfagia son, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, también accidentes cerebrovasculares o traumatismos. Somos los logopedas los que nos encargamos de rehabilitar la deglución de estos pacientes, ya sea con técnicas posturales, con maniobras deglutorias, con ejercicios para fortalecer la musculatura implicada, como puede ser la lengua y la musculatura suprayoidea, y todo esto para que consigan tener una alimentación segura y eficaz y así evitar los posibles atragantamientos. Pero como ya hemos dicho al inicio de este programa, no son pocas las enfermedades raras que existen y aunque ya hemos visto algunas de ellas, nunca está de más explicar en qué consiste otras y cuáles son sus síntomas. Las enfermedades raras, o también llamadas poco frecuentes, son además invisibles. Poco se habla de ellas, aunque hay personas de nuestro entorno que las padecen. El síndrome de Prader-Willi es un ejemplo de una de ellas. Se trata de una enfermedad rara del sistema embrionario y se estima que la padecen 1 por cada 25.000 niños nacidos. Sus principales síntomas son la obesidad, un tamaño anormal de los músculos o retraso mental. El síndrome de Marfan es otra enfermedad rara de la que poco se conoce. Es hereditaria y afecta sobre todo al esqueleto, los pulmones, el corazón, los ojos y los vasos sanguíneos. Clínicamente afecta con malformaciones óseas, como puede ser el hecho de tener el pecho hacia afuera o el esternón hacia adentro. Además, a veces puede ir acompañado de miopía aguda. Por último, tenemos que mencionar también la insensibilidad congénita al dolor, un desorden que afecta al sistema nervioso autónomo, es decir, el que controla la presión sanguínea, el ritmo cardíaco o el sudor. Los pacientes que la sufren interpretan de forma normal el dolor, por lo que corren el riesgo de sufrir lesiones y morir más jóvenes. Todas estas enfermedades mencionadas, a día de hoy, por desgracia, no tienen cura. A lo largo de todo este programa hemos tratado de analizar y explicar algunas de las muchas enfermedades raras que existen en nuestro país, o que por lo menos han sido diagnosticadas. A día de hoy hay que recordar, ninguna de ellas tiene cura. La mayoría, de hecho, no tienen medicamentos específicos que ayuden a los pacientes a llevar una vida con el menor dolor posible. Por ese motivo es fundamental dar voz a todas estas enfermedades raras, explicar cuáles son sus síntomas y sobre todo estar alerta de todos ellos. Solo así, con la ayuda de todos, conseguiremos fomentar avances clínicos y sanitarios que investiguen sus causas. Nosotros seguiremos analizando estos datos y muchos más en otro programa. Recordad, mirar siempre con lupa cualquier cifra o problema social, porque muchas veces los datos reflejan una realidad silenciada. Nos vemos en otro programa de La Lupa.